Uno de los temas más debatidos en las conversaciones que sucedieron hace poco tiempo entre Estados Unidos y Cuba fue la ley de ajuste cubano, la petición de Cuba de que esta termine, y además la opinión de la delegación estadounidense de que no es voluntad del gobierno que esta termine. Y uno de los temas de los que mencionó precisamente la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental es que la política de pies secos y pies mojados era una ley y una cuestión soberana de Estados Unidos. ¿Es una ley? No, no es una ley. Aquí hay dos cuestiones. Nosotros hemos tratado durante años en nuestras rondas de conversaciones migratorias con el gobierno de Estados Unidos de enfatizar el criterio de que es necesario normalizar el flujo migratorio entre los dos países, porque no es de interés para Cuba ni de interés para Estados Unidos que se mantenga un flujo migratorio irregular, un flujo ilegal por vía marítima, pero tampoco una entrada irregular en territorio de Estados Unidos desde terceros países de cubanos que salen del país de manera legal. Y esto ocurre debido a la combinación de dos factores. Y por eso nosotros decimos que este es el principal estímulo a la inmigración ilegal y al tráfico de personas desde Cuba. Y esos dos factores son la ley de ajuste cubano y la política de pies secos, pies mojados. La ley de ajuste cubano se aprobó en el año 1966 por el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria en que se encontraban muchos cubanos que habían salido del país a partir del triunfo de la Revolución en 1959 y no habían legalizado su estatus migratorio en Estados Unidos, teniendo en cuenta que muchos de ellos aspiraban a regresar a Cuba con la ayuda de Estados Unidos. Eso se fue prolongando en el tiempo y el gobierno de Estados Unidos llegó a la conclusión de que había que ese limbo migratorio en que se encontraban miles de ciudadanos cubanos en Estados Unidos había que eliminarlo. Y se aprueba la ley de ajuste cubano. Y la ley de ajuste cubano es muy sencilla. Es un párrafo que dice que el fiscal general de los Estados Unidos, que es el secretario de Justicia de ese país, tiene el poder discrecional para ajustar el estatus de los cubanos que en ese momento se encontraban en Estados Unidos. Pero esa ley no dice que ese poder discrecional hay que aplicarlo automáticamente a cualquier cubano que se presente en el territorio de Estados Unidos, no importa la forma que ha usado para llegar allí. Y lo que ha pasado es que con los años esta ley, o lo que plantea esta ley, se ha aplicado con un carácter automático a todos los cubanos que llegan a Estados Unidos, independientemente de las vías y de las formas que hayan usado para hacer. Por tanto, hay potestad ejecutiva, en el Poder Ejecutivo, en el gobierno de Estados Unidos, para aplicar la ley de ajuste cubano, como dice la ley, de manera discrecional y no automática. Y a esto se añade la política de pies secos, pies mojados, que es una política que existe en Estados Unidos desde principios de los años 90. No está asociada, como dice alguna prensa erróneamente, a las salidas de migración de migrantes ilegales desde Cuba, tiene sus antecedentes en otros flujos migratorios, sobre todo desde Haití a Estados Unidos, y es una política que es gubernamental, no es una ley del Congreso, y es una política según la cual la persona que es interceptada en alta mar es devuelta a su país de origen, y la persona que logra llegar a Estados Unidos se le permite permanecer en el país. Y es una política que, como podrán entender, también estimula la emigración ilegal. No solo eso, también alienta el tráfico de migrantes y también pone en una situación peligrosa vidas de personas en el mar, o los expone a actividades de grupos delictivos que se dedican al tráfico de migrantes. O sea, genera una serie de problemas adicionales, y más recientemente también está produciendo fenómenos asociados al fraude de documentos migratorios, teniendo en cuenta que hoy en día se hace valioso para algunas nacionalidades adquirir algún documento cubano a partir del tratamiento exclusivo preferencial que reciben los ciudadanos cubanos. En síntesis, este es el principal estímulo a la migración ilegal que nosotros hemos reiterado a Estados Unidos, que es imprescindible abordar y enfocar
con vistas a normalizar los flujos migratorios entre nuestros países y a evitar situaciones como la exposición de las vidas de personas a peligros, situaciones peligrosas en sus intentos de llegar a ese país. ¿Podríamos afirmar entonces que es imposible tener relaciones migratorias normales con Estados Unidos mientras no se quite la ley de ajuste cubano? Claro que lo podemos afirmar. De hecho, la ley de ajuste cubano y la política de pie seco, pies mojados son instrumentos que se aplican con carácter exclusivo para Cuba. No existen leyes similares para otros países, de lo contrario estaríamos viendo una arribada descontrolada, masiva, de migrantes del mundo entero, como parte de la tendencia natural que siempre ha existido en el mundo desde hace siglos, de que las personas tratan de moverse o tienden a moverse, algunas personas, de países con mejores niveles de desarrollo hacia países con más desarrollo.